Bienvenidos a todos. En este video vamos a resolver algunos de los ejercicios correspondientes a la sección 1.5 de funciones exponenciales y logarítmicas y la sección 1.6 de la guía de las actividades correspondientes. La parte teórica la pueden ver o encontrar en el libro Manual de Matemática Preuniversitaria de Marilina Carena. Se corresponden con las secciones 5.6 y 5.7. ¿sí? En estas secciones se trabajan justamente funciones exponenciales y logarítmicas en otra sección. En los primeros ejercicios trabajamos con algunas funciones exponenciales. ¿sí? En el ejercicio 1 nos pide en un mismo sistema de ejes coordenados esbozar las gráficas de f de x igual a 10 a la x, g de x igual a e a la x y h de x igual a 5 a la x. ¿sí? Ese ejercicio lo voy a dejar para que ustedes lo hagan solos. ¿Qué les sugiero? Les sugiero que tengan en cuenta las propiedades, ¿sí? de las funciones trigonométricas, de las funciones exponenciales, en particular que tenemos una asíntota. Si yo tengo una función f en x igual a la x, ¿sí? En este caso siempre vamos a tener una asíntota horizontal, ¿sí? Si a tiene que ser mayor que 0. Si a es mayor que 0, siempre vamos a tener una asíntota horizontal, ¿sí? Para los valores de x negativos, es decir, cuando x tiende a menos infinito. ¿Por qué pasa esto? Porque si x toma un valor negativo muy grande, ¿sí? Supónganse que tomamos el valor menos 100 para x, entonces ¿cuánto nos da la función? Nos queda a elevado a menos 100, que esto se puede escribir como 1 sobre a la 100, ¿sí? A la 100, independientemente si a, si a es un número menor que 1, menor que menos 1, a la 100 va a ser un número, perdón, a es mayor que 0. Si a es un valor mayor que 1, a la 100 va a ser un número muy grande. Entonces 1 dividido un número muy grande va a ser un número muy chiquito cercano a 0. ¿sí? Entonces, cuando x tiende a menos infinito vamos a tener una asíntota horizontal. Entonces lo que les recomiendo para este tipo de ejercicios, vamos a hacer un gráfico para que vean con qué nivel de detalle quiero que hagan el ejercicio. Vamos a hacer el gráfico de una función que no esté ahí. ¿sí? Entonces, supónganse que yo quiero graficar f en x igual a 2 a la x. ¿sí? Entonces, como les decía recién, como tengo 2, que es un número positivo, mayor que 1, elevado a la x, cuando tome valores negativos muy grandes, esto me va a quedar 1 sobre 2 elevado a un valor negativo, a un valor positivo grande, y eso va a tender a 0. ¿sí? Entonces, la idea es que intuitivamente vamos a tener una asíntota horizontal, ¿sí? en esta parte de la función. Podemos armar una tablita para esbozar la gráfica x, f de x. Podemos poner menos 1, 0, 1 y 2. Si x vale menos 1, la función vale 2 a la menos 1, que es un medio. Si x vale 0, la función me queda 2 a la 0, que es 1. Si x vale 1, la función me queda 2 a la 1, que es 2. Y si x vale 2, la función me queda 2 a la 2, que es 4. ¿sí? Entonces voy a hacer un pequeño esbozo de la gráfica. Tengo que la función en
en -1, ¿sí? Acá tengo el -1, no le puse los valores. Este 4 en -1 vale 1/2, aproximadamente ese punto. En 0 vale 1. En 1 vale 2. Y en 2 vale 4. ¿Sí? Sabemos que esto va a tender a tener una asíntota acá. Entonces podríamos hacer un bosquejo, ¿sí? Que sea algo así. Y además sabemos que estas funciones para el valor de a mayor que 1 tienden a infinito. ¿Sí? Tenemos una asíntota para los x negativos, horizontal, y tiende a infinito. ¿Sí? Esta es la idea de lo que quiero que hagan en el primer ejercicio. Bueno, pasamos ahora al segundo bloque de ejercicios. Los ejercicios del 2 al 5 tienen algunas expresiones de funciones con una incógnita y tienen además un punto que pertenece a la función. ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer es tratar de saber quién es ese valor que nos falta. En el ejercicio 2 tenemos fnx igual a la x y sabemos que ese punto pertenece a la función. ¿Cuál es la idea en estos ejercicios? Que cuando ustedes tienen un punto que pertenece a la función, por ejemplo, en el ejercicio 4, que es el que vamos a hacer, tienen el punto 2,16 y una función fnx igual a c por 2 a la x más 4. Entonces, cuando ustedes tienen un punto que pertenece a la función, ¿qué quiere decir esto? El primer elemento de ese punto es el valor de x y el segundo punto es el valor de y o f de x, ¿sí? Entonces, si ustedes saben que este punto pertenece a la gráfica de esta función, si yo reemplazo x por 2 y f de x por 16, esto es una ecuación que se tiene que verificar. ¿Por qué? Porque es un punto de la función. Entonces reemplazamos y nos queda 16 es igual a c por 2 a la x, que x es 2, más 4. Y ahora tengo que encontrar el valor de c. Resto 4 a ambos miembros, o el 4 que está sumando lo paso restando. Me queda 16 menos 4 es igual a c por 2 a la 2, que es 4, más 4 menos 4, ¿sí? Esto se cancela. Me queda 16 menos 4, 12, es igual a c por 4. Y de esta forma divido por 4, me queda 12 dividido 4, 3. Y c es entonces igual a 3. ¿Sí? Tenemos que determinar c sabiendo que la gráfica de esta función pasa por ese punto. Entonces, ¿quién es la función? La función es f de x igual a 3 por 2 a la x más 4. En el ejercicio 6 tienen que graficar en un mismo sistema de ejes coordenados las gráficas de ahora 3 funciones que tienen, son 2 logaritmos y 2 potencias. En eso lo mismo, las funciones que son exponenciales, la misma observación que teníamos antes. Acá les puede cambiar un poco la gráfica porque el valor que está elevado a la x es menor que 1. Y con respecto a los logaritmos, ¿qué tienen que tener en cuenta? Tienen que tener en cuenta que los logaritmos tienen una asíntota vertical, ¿sí? Cuando el valor del argumento del logaritmo es igual a 0. Están definidos para el valor del argumento estrictamente mayor que 0. Y los logaritmos, ¿sí? Si tenemos solamente el logaritmo en alguna determinada base de un número, es algo que tiende a infinito, ¿sí? Entonces, vamos a hacer otro que no sea uno de los que tienen acá. Por ejemplo, si tenemos g en x
igual a logaritmo en base 3 de x, ¿sí? Vamos a hacer un pequeño bosquejo. Perdón, lo voy a cambiar un poquito. Vamos a poner de x menos 1. Entonces, ¿qué es lo que les decía? Primero, calcular el dominio. El dominio en las exponenciales no lo calculamos, pero para todas las funciones de la forma a la x puede tomar cualquier valor, así que el dominio eran todos los reales. En este caso, el dominio de g son ¿qué? Todos los valores que hacen que el argumento del logaritmo sea estrictamente mayor que 0. Entonces nos queda x menos 1 mayor que 0 y por lo tanto x tiene que ser estrictamente mayor que 1. ¿Sí? El dominio lo podemos escribir como desde 1 a infinito, ¿sí? O podemos escribirlo con la notación del conjunto, poniendo llaves, los x en R, tales que x es mayor que 1. ¿Sí? Bueno, entonces ya tenemos el dominio, sabemos que la función está definida desde 1 a la derecha. Ahora, importante marcar la asíntota vertical. Tenemos una asíntota vertical. ¿Para qué valor? Para el valor que hace que el argumento sea 0. Justamente si acá cambiamos este símbolo por una igualdad, x menos 1 es igual a 0 si x es igual a 1. Entonces, para x igual a 1 vamos a tener la asíntota. ¿Sí? Yo la voy a marcar acá con otro color. Y tenemos acá una asíntota. Bueno, para hacer la gráfica de la función, también podemos usar la estrategia de armar la tabla. Obviamente, para la tabla tiene que tener valores mayores a valores que estén dentro del dominio, en este caso mayores a 1. ¿Sí? Entonces tenemos x, g en x, vamos a poner 2, 3 y 4. Para x igual 2 nos va a quedar logaritmo en base 3 de 2 menos 1, 1, ¿sí? El logaritmo de 1 es siempre 0, así que nos va a quedar 0. Después tenemos logaritmo en base 3 de 3 menos 1, que es 2. Recuerden que para hacer ese cálculo en la calculadora tienen que hacer logaritmo. Esto pueden escribirlo como logaritmo en la calculadora de x menos 1 sobre logaritmo de 3, ¿sí? Para poder hacer ese cambio de base. En este caso me quedaría, si x vale 3, sería logaritmo de 2 dividido logaritmo de 3. Y me da aproximadamente 0,63. Y lo mismo para cuando x vale 4, nos queda logaritmo de 3 dividido logaritmo de 3, que eso nos va a dar obviamente 1. ¿Sí? Pueden tomar algunos valores mayores para ver cómo crece esta función, pero bueno, esencialmente para 2 vale 0, para 3 vale 0,63, para 4, que va a estar más o menos por acá, vale 1. Y tenemos esta asíntota, entonces acá la función viene acercándose a la asíntota y después empieza a subir de esta forma. Pueden tomar algunos valores más como para hacer la gráfica un poco más real, ¿sí? Podrían tomar acá 5 o 6 para valores de x. Bueno, entonces para los ejercicios en el 7 tienen que determinar los dominios de las funciones. Esto se los pedí principalmente para los logaritmos porque tienen el dominio restringido.
obviamente en el inciso D el dominio van a ser todos los reales. Bueno, entonces vamos a hacer el B. Esto es parecido a lo que trabajamos en la primera actividad, en el ejercicio 7. B. Tenemos g en x igual al logaritmo natural de x al cuadrado menos x menos 2. ¿Sí? Este logaritmo es el que tiene la base e. ¿Qué es lo que tenemos que chequear para encontrar el dominio? Tenemos que chequear que x al cuadrado menos x menos 2 sea estrictamente mayor que 0. ¿Sí? Entonces hacemos el mismo razonamiento que hicimos en la primera sección. Si nosotros tenemos una función cuadrática, ¿sí? ¿Cuáles son las opciones para la positividad o negatividad de esa función? Lo primero que hacemos es mirar cuál es la constante que acompaña a la x al cuadrado. En este caso hay un 1 positivo y por lo tanto tenemos una parábola que abre hacia arriba. ¿Sí? ¿Qué es lo que puede pasar? Puede pasar que la parábola sea siempre positiva, ¿sí? La imagen de la función sea siempre positiva, y en ese caso no tenemos que restringir ningún valor. Puede ser que la parábola tenga su vértice en el eje x y en ese caso la función valga 0 solo para este valor de x, o puede ser que el vértice de la función esté por debajo del eje x y entonces vamos a encontrar dos raíces, ¿sí? En este caso no tenemos ningún valor que haga 0 a la función, no hay raíces. En este caso hay un único valor y coincide con el vértice, y en este caso vamos a tener dos raíces. De esa forma nos vamos a dar cuenta de si tenemos que restringir o no. Entonces, si no tenemos raíces no hay que restringir nada, el dominio son todos los reales. Si tenemos una única raíz, sabemos que es el vértice y tenemos que solo excluir a ese punto. Y si tenemos dos raíces, tenemos que excluir todos los valores que hagan que la función sea negativa o 0, es decir, las dos raíces inclusive y todo lo que los valores de x que están entre las dos raíces, porque esto hace que la función sea negativa. Entonces lo que vamos a hacer es la resolvente. Vamos a analizar cuando x al cuadrado menos x menos 2 es igual a 0. Eso pueden hacer directamente la resolvente o resolverlo con la calculadora o con alguna aplicación. En este caso tenemos dos raíces. Esto es igual a 0 si x es igual a 2 y si x es igual a menos 1. Lo pueden chequear. Si x es igual a 2 nos queda 2 al cuadrado 4 menos 2 sería 4 menos 2 menos 2 0, y si x es igual a menos 1 nos queda menos 1 al cuadrado 1 menos 1 sería 1 también, menos 2, entonces nos quedaría 1 menos 2, de nuevo 0. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos una raíz en menos 1, tenemos otra raíz en 2, la parábola no sé dónde va a estar el vértice, va a estar en 0,5 para el valor de x, pero no sé a qué altura, pero la parábola va a ser una cosa así, ¿sí? Entonces tenemos que eliminar desde el menos 1 hasta el 2 todos los valores, ¿sí? Entonces el dominio de esta función, como tiene un logaritmo, tengo que chequear que lo que está adentro, el argumento del logaritmo, sea estrictamente mayor que 0, y eso va a ser mayor que 0 para todos los reales, menos para el intervalo que está desde menos 1 hasta 2, tomando esos dos valores. Entonces el dominio de G lo puedo escribir como desde menos infinito hasta menos 1, unión desde 2 hasta infinito, o si no puedo escribirlo como todos los reales menos el intervalo cerrado desde menos 1 hasta 2, ¿sí?
Bueno, en el ejercicio 8 tienen que determinar dominio, intersecciones con los ejes coordenados, si existen las intersecciones y las asíntotas, ¿sí? En ese caso tienen 4 funciones que tienen logaritmos, ¿sí? Ya dijimos que el dominio se calcula viendo cuando esto es mayor que 0. La asíntota vertical que tienen los logaritmos es para x igual a exactamente el valor que hace 0 este argumento. En este caso vamos a tener dos valores que hacen 0 este logaritmo. Y intersecciones con los ejes coordenados, siempre cuando tenemos intersección con el eje Y, ¿sí? ¿Qué es lo que tenemos? Queremos ver cuando interseca la gráfica de la función con este eje, y eso pasa cuando x es igual a 0. Entonces ahí simplemente lo que tenemos que hacer es tomar x igual a 0 y ver quién es la función f o g o como se llame, evaluada en 0. Eso nos va a dar la intersección, como supónganse que esto da, no sé, 3, quiere decir que el punto 0, 3 pertenece a la gráfica y se encuentra en el eje Y. Con la intersección con el eje X, ¿sí? Estamos acá, entonces lo que tiene que ser 0 es el valor de Y. Tenemos que hacer Y igual 0, y en ese caso tenemos que resolver la ecuación f en x igual a 0, y ahí tenemos que ver para qué valores de x es igual a 0. En este caso es lo que hicimos la resolvente, ¿sí? De la misma forma, para el valor de x que nos dé, vamos a tener un punto que va a ser el valor de x que nos dé y en y 0. Bueno, vamos a resolver de esos el S. Tenemos el ejercicio 8, perdón, el ejercicio D, que es la función S de x, igual a 3 más logaritmo en la base 1 medio de x más 5. Entonces, tenemos que calcular primero dominio, intersecciones con los ejes coordenados, si hay, y asíntotas. Entonces, dominio. Analizamos, tenemos una función que tiene un logaritmo sumado con una constante. Entonces, lo único que tenemos que analizar, en este caso para analizar el dominio, es cuando el argumento de este logaritmo es estrictamente mayor que 0. Necesitamos que x más 5 sea estrictamente mayor que 0, entonces x va a tener que ser estrictamente mayor que menos 5. De esa forma, el dominio de la función S es el conjunto de los x, ¿sí?, mayores que menos 5. Desde menos 5, abierto en menos 5, hasta infinito. Ahora, intersecciones con los ejes coordenados. Intersección con el eje Y. Hacíamos x igual a 0. En este caso tenemos que chequear que x esté dentro del dominio, y eso efectivamente pasa. Hacemos s en 0 es igual a 3 más logaritmo en la base 1 medio de 0 más 5, que es 5. Aproximadamente ese valor es 0,678 redondeado, esto es aproximado, ¿no? Entonces la intersección con el eje Y, que nos va a quedar x vale 0, y vale aproximadamente 0,68.
intersección con el eje X y es igual a 0, y en ese caso tendremos que analizar para qué valor de X la función vale 0. Entonces tenemos que resolver 0 es igual a 3 más logaritmo en base 1/2 de X más 5. Bueno, podemos pasar uno de los términos al otro lado y nos quedaría menos 3 igual al logaritmo de X más 5 sobre, perdón, lo podríamos escribir como logaritmo de X más 5 sobre el logaritmo de 1/2, pero no, vamos a hacerlo directamente así. Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a usar la definición del logaritmo, ¿sí? Esto lo podríamos resolver de dos formas. Podríamos elevar, tomar como base para un exponente 1/2, porque el logaritmo es en 1/2, y si no, directamente podemos usar la definición del logaritmo. Nosotros tenemos que a la b es igual a c, y en términos de logaritmo esto es equivalente a que el logaritmo en base a de c sea b, ¿sí? Entonces tenemos la expresión en forma de logaritmo, lo vamos a pasar a la expresión en forma de potencia. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que 1/2, ¿sí?, elevado a la menos 3 es igual a X más 5. Entonces 1/2 a la menos 3 me queda 2 a la 3, ¿sí?, que es 8, es igual a X más 5, y de esta forma me queda X es igual a 8 menos 5, que es 3, ¿sí? De esta forma encontré que la intersección con el eje Y se da para X igual 3, y entonces lo que tenemos es que esta intersección se da para el punto X3 y igual a 0, ¿sí? X3 y 0. Entonces encontramos el dominio, la intersección con los ejes, y nos faltaría la asíntota, ¿sí? Tenemos el dominio de la función, las intersecciones, que me da este punto de la intersección con el eje Y, este punto de la intersección con el eje X, y me faltaría la asíntota. Dijimos que si tenemos un logaritmo vamos a tener una asíntota vertical para el valor que haga que el argumento del logaritmo sea 0. En este caso, X más 5 es igual a 0 si X es igual a menos 5, ¿sí?, que coincide con el extremo que no se toma del dominio. Entonces la asíntota va a ser para X igual a menos 5, y con eso tomamos todos los valores de todos los datos que nos pedía el ejercicio. En los ejercicios 9, 10, 11 y 12 tenemos que hacer algo similar a esto último que hicimos. Nuevamente nos da una función, hay algún valor que falta, ¿sí?, y tenemos como dato un punto que pertenece a la gráfica de la función, ¿sí? Cuando nosotros reemplazamos ese punto nos va a quedar una ecuación de este tipo, ¿sí?, en la que vamos a tener una ecuación que tiene logaritmo igualado a un número, y en alguna parte de esta ecuación, puede ser en el argumento o puede ser en la base del logaritmo, vamos a tener una incógnita. En general, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar y después vamos a usar, si nuestro dato está en el argumento o en la base, vamos a usar, si el dato que queremos averiguar, vamos a usar la definición, esta definición, y a partir de ahí vamos a poder calcular cuál es el dato, ¿sí? Vamos a hacer uno de estos ejercicios, vamos a hacer el 12, y con eso vamos a concluir la práctica.
Entonces, en el ejercicio 12 tenemos que encontrar h. Sabemos que la función y igual a 3 por logaritmo en base 2 de x menos h. Y tenemos el punto que pertenece, que es el 12, 9. ¿Sí? Entonces, si x vale 12 y vale 9, reemplazamos directamente, nos queda 9 igual a 3 por logaritmo en base 2 de x menos, perdón, la x vale 12, de 12 menos h, que es el valor que tenemos que hallar. Para llegar a tener el logaritmo de algo directamente igual a un número, lo que voy a hacer es dividir todo por 3. Me va a quedar 9 dividido 3, 3 igual al logaritmo en base 2 de 12 menos h. Y lo resolvemos como resolvimos el ejercicio recién. A la b es igual a c, entonces logaritmo en base a de c es igual a b. ¿Sí? La base elevada a este número me da esto. Entonces me queda la base, que es 2, elevado a la 3, me queda 12 menos h. 2 a la 3 es 8, es igual a 12 menos h, el h pasa a este lado y me queda 12 menos 8 y me queda entonces que h es 4. ¿Sí? Entonces la función es y igual a 3 logaritmo en base 2 de x menos 4. ¿Sí? Con eso concluimos entonces los ejercicios de esta actividad. Cualquier duda me pueden escribir en el foro de consultas o en la próxima clase sincrónica.